en la calle, más familias durmiendo, los comedores escolares con falta de raciones porque cada vez más chicos necesitan recurrir a esa comida, y lo que es peor es que los sectores que estaban mejor están aún mejor. Si yo empiezo mi gobierno dolarizando las tarifas de todos los servicios, del transporte, de los servicios esenciales, quito los subsidios para que sean los sectores asalariados los que paguen esa diferencia, hago automáticamente una transferencia de sectores populares y medios hacia las empresas concentradoras de esos mercados. Pero si además hago una política donde saco el dinero de circulación, enfrío la economía, empiezan a cerrar los comercios, se caen las changas, hay menos dinero en la calle y por lo tanto no solo aumenta la pobreza, que lo venimos siguiendo, sino que se agranda cada vez más esta distancia entre que la puede pasar bien y aquel que está en una mala situación, con todas las consecuencias que eso implica, como por ejemplo el aumento de la violencia. Lo insólito, porque el gobierno creía que enfriando la economía la inflación iba a bajar, y acá no está ocurriendo para nada esto, ¿no? Hay recesión y a su vez más inflación. Exactamente, hay un problema macroeconómico que no cierra, hay un problema de economía real de retracción y además el problema social que estamos viendo, que también refleja el estudio de la Universidad de Buenos Aires, que señala algo muy interesante, que aquellos que están en situación de indigencia están cerca del techo de arriba, es decir, con alguna ayuda podrían pasar a ser pobres, mientras que aquellos que están pobres muy difícilmente puedan dejar de serlo. Y eso es gracias a un sistema de políticas públicas desarrolladas en el gobierno anterior, como la asignación universal por hijo, el ingreso universal por la vejez, el aumento de las jubilaciones 2 veces al año, lo que permite que haya una contención que hace que hoy en la calle todavía no haya explotado. Bueno, ahí quería ir justamente. ¿Por qué hay cierta pasividad social ante este escenario? Obviamente hemos tenido 5 paros nacionales con mayor o menor acatamiento, ha habido algunas movilizaciones. En ocasión, por ejemplo, del 24 de marzo, sistemáticamente se llena la plaza, pero más allá de eso, no se ve una reacción social frente a este escenario económico y social, justamente. Yo estoy convencida que esta malla de contención social que se empieza a tejer con estas políticas públicas que ya son del pueblo argentino y que ni siquiera este gobierno se animó a desandar, aunque en el acuerdo que le plantea a la oposición deja trascender la reforma del sistema previsional, que es uno de los sectores más expuestos a la vulnerabilidad, pero en el informe de la UBA da cuenta que ahí es donde el aumento de la indigencia fue menor en esa franja horaria, no así el de la pobreza. Entonces hay que valorizar estas políticas públicas que muchas veces este gobierno nacional habla del déficit cero y quiere ponerlas como los primeros gastos innecesarios. Muy por el contrario, hoy gracias a esas políticas públicas la Argentina vive en un clima social de paz aún a pesar de la gran crisis que vivimos. Me pregunto, perdón, porque yo recuerdo en el gobierno anterior hubo instancias de movilizaciones masivas y tengo presente las marchas de Bloomberg y, por ejemplo, lo que sucedía en torno de la 125, que más allá de los sectores directamente afectados, concitaban la adhesión de un sector importante de la población que se volcaba a las calles, iba a las protestas, y ese tipo de procesos no los hemos visto en estos casi 4 años. No hay. Todo el tiempo la calle está siendo ocupada con reclamos, muchas veces sectoriales y algunas veces más generales. Está claro que los sectores más afectados a veces tampoco tienen las energías ni el tiempo ni necesariamente están ubicados aquí en la gran ciudad y que por eso a lo mejor sus formas de reclamos no son tan visibles, pero yo siento que las organizaciones sociales en el territorio han venido además conteniendo, han logrado algunos apoyos de este propio gobierno y que por lo tanto todos en el fondo lo que creemos que para cambiar y revertir esta situación lo que hay que hacer es cambiar el gobierno nacional. Eso es lo que no se hace, que son 2 preguntas en una. La primera es en qué proporción, digamos, se vio reducido realmente el poder adquisitivo real, ¿no? En cuanto bajó ese ingreso. Y por otro lado, en el informe ustedes señalan que hay 2 puntas, digamos, en los trabajadores ocupados y que mientras los que menos ganan han conseguido aumentos
menores, los que más ganan consiguen mayores. ¿Cómo es que se negocia eso y cómo sucede, digamos, esa diferencia? Tiene que ver con que los sectores de menores recursos en general no están tan formalizados como los que tienen mejores salarios y por lo tanto las paritarias son diferentes, y a su vez que los sectores que ya venían con mejores posiciones también tienen más potencia a la hora de negociar. Entonces el informe señala que los que menos ganan en estos últimos años vieron incrementado casi un 150% su salario y los que más ganan un poquito más del 200%. Pero claro, si lo pensamos en plata concreta, 10.000 pesos, un 150% se fue a 25.000, el de 100.000 se le fue a 250.000. El poder adquisitivo y la diferencia que hay entre esas dos personas es enorme. Por eso hay que volver a trabajar con políticas públicas universales que permitan a los sectores más postergados volver a tener poder adquisitivo y que eso genere el círculo virtuoso de una reactivación económica con las pymes adentro, los comercios adentro y también con el sector agroimpostador que hoy es el que le está dando cierto alivio al gobierno nacional. Silvia Larrufa, muchas gracias. Gracias a usted. Y mencionaba, Silvia, los comercios, ¿cuántos se han cerrado? Muchísimos en la era del gobierno de Macri. Tenemos un informe sobre locales cerrados, síntoma de la crisis actual. La crisis económica golpea a todo el país. Los centros comerciales, los más chicos, los barriales son los más perjudicados. Un ejemplo es lo que pasa en Santos Lugares. Locales cerrados, bajó el consumo y los que están abiertos rezan por no ser los próximos. Hoy por hoy está terrible la zona esta. Ya hace unos años, ya hace 2 años más o menos que viene cayendo y cada vez está peor acá. Por ejemplo, acá tenemos acá había una parrilla. Años, yo te estoy hablando mínimo del año 2003 que estoy en la zona. Y esta parrilla ya estaba. O sea que ahí te da la pauta de lo mal que se está. Y luego empezás a caminar. Coto es otro más. Vos pasás y te da pena. Porque no hay consumo, no hay movimiento de gente, cosa que este supermercado, a la hora que vos vinieras, era una locura de gente. La situación económica es terrible, cada vez peor, la plata no alcanza, la gente no tiene dinero para salir a comprar, y bueno, los negocios están vacíos, se cierran, los alquileres altos, impuestos, la luz, el gas. El kiosco, este negocio, tiene consumo de electricidad una barbaridad, porque tenés heladeras, freezer, fotocopiadora, y la ganancia que tenés no es mucha en un kiosco. Y bueno, y tenés que lidiar con eso, y bueno, así estamos. La verdad que es bastante difícil llegar a fin de mes y poder llevar todos los días lo que es nuestro comercio, ¿no? Que es la gastronomía en mi caso. Todos los días se nos complica un poquito más, tratamos de hacer promociones, tratamos de buscarle la vuelta de alguna forma de poder pasar esta crisis. Como bien vos hace un rato decías, está bastante complicado, los negocios de Santos Lugares tienen una tendencia a cerrar porque los gastos son imposibles. Se me cayeron mucho las ventas, la estoy luchando día a día, minuto a minuto, esperando que mis clientes vengan. Han aumentado mucho todas las cosas, entonces yo tengo un local donde quizás vendo cosas que no son de primera necesidad, por supuesto, pero se me hace todo muy difícil si es que sigo. Esto es mi alma, es mi vida y la de mi marido también. Es un sacrificio muy, pero muy grande que estamos haciendo para poder seguir en algo que emprendimos hace varios años. Es triste yo ya lo viví esto. Es triste por los pibes. Viste, los pibes que vienen atrás nuestros. Es triste. Yo ya lo viví en el 2001. Por eso, cuando llegó este gobierno sabía lo que se venía. Me quedé corto. Bien, nos vamos a Lanús porque el intendente de esa localidad, Néstor Grindetti, recorrió instalaciones en materia de salud preventiva. Compartimos el informe. Sí, efectivamente. Esto, la verdad que es
una cuestión, yo diría que es lo más, si se quiere, revolucionario que ha hecho en términos de gestión la gobernación, en este caso junto con nuestro municipio, porque realmente estamos haciendo una transformación de la prevención y de la atención primaria, no solo en cuestiones edilicias, en cuestiones de instrumentación, en cuestiones de equipamiento, sino fundamentalmente en cuestiones de recursos humanos. Hemos incorporado muchísimos recursos humanos y realmente se está dando una relación entre ese recurso humano, entre toda la infraestructura que la gobernadora puso a disposición a través de los recursos que nos dio, y el vecino realmente muy importante. Y hoy vecinos que no tienen la posibilidad de tener una obra social, tienen la posibilidad de atenderse, por ejemplo, acá en medicina preventiva, que pueden ser absolutamente todo. Así que realmente muy contento porque está dando sus frutos. Vamos a tener 14 salas remodeladas, 3 salas nuevas y muchísimo equipamiento. Pero de nuevo, destaco lo de los recursos humanos, un recurso humano realmente comprometido con este proyecto. Bueno, y después de la pausa vamos a hablar de Venezuela porque se viene un fin de semana de máxima tensión.